cómo ser vigilantes. Hemos aprendido que ser vigilante es una de las características de la mente de Cristo. Y nos dimos cuenta que ser vigilante quiere decir que nosotros estamos atentos para escuchar la voz de Dios y listos para saber lo que Él quiere que hagamos. Eso es ser vigilantes. Por lo tanto, tenemos que aprender a desarrollar esta actitud de la mente de Cristo, esta característica de la mente de Cristo, de estar atentos a lo que Dios quiere decirnos para conocer sus planes, para conocer su voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos vigilantes, cuando nosotros estamos atentos, como enseñé hace 8 días, nosotros podemos permitirle a Dios que Él nos comunique su voluntad. Por eso es muy importante tener esta característica en nuestra mente. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios en lo que va a hacer, necesitamos desarrollar esta característica de la mente de Cristo en nosotros. Saber escucharle con atención, porque cuando somos vigilantes, cuando ponemos atención a su voz, entonces le estamos permitiendo a Dios comunicarnos su voluntad, comunicarnos sus planes, enseñarnos el camino que Él quiere que caminemos y poder escuchar atentamente sus palabras. Leemos nosotros en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dentro de los requisitos para un obispo o para alguien que va a dirigir una iglesia, se encuentra precisamente el ser sobrio o el ser vigilante. Dice primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 y verso 2. Palabra fiel. Cuando dice la Biblia palabra fiel, significa que es una palabra segura, que es una palabra digna de confiar, que no pongas duda en lo que se te está enseñando, porque es una palabra fiel, es una palabra que viene por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, dirigir una iglesia, dice, buena obra desea. Pero es necesario, y aquí comienza a decir los requisitos, es necesario que el obispo o el pastor o aquel que va a estar dirigiendo en una iglesia o aquel que va a estar administrando en el reino de Dios, dice que es necesario que sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, y luego dice que sea sobrio. Y aquí está precisamente el sinónimo de la palabra vigilar. Una persona que está atenta, una persona que está consciente de lo que está haciendo. Cuando hay una persona que sabemos que se emborracha mucho y que a veces no está en sus 5 sentidos, preguntamos, ¿está sobrio o no está sobrio? ¿Correcto? Porque muchas veces no sabe una persona que se ha emborrachado lo que está diciendo o lo que está expresando, porque sus sentidos están entorpecidos, no está sobrio. Sin embargo, cuando una persona sabe lo que dice, lo que está pensando, decimos es una persona que está sobria, una persona que sabe controlar todos sus deseos. Así lo traduce la traducción del lenguaje actual, que aquella persona que anhela dirigir una iglesia no solamente sea irreprensible, no solamente sea marido de una sola mujer, sino que también sea una persona vigilante capaz de controlar todos sus deseos, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador,
y que sea apto para enseñar. Entonces ahí vemos claramente que está el requisito de esta característica para los que vamos a servir en la obra del Señor. No es algo opcional, es un requisito. Así que si alguien quiere dirigir una iglesia, debe de cumplir con estos requisitos que pone la palabra del Señor. Entonces, analicemos el requisito de ser vigilantes. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con el requisito de ser una persona sobria, de una persona que sepa controlar todos sus deseos? ¿Cómo podemos nosotros aprender a ser vigilantes? Número 1, vamos a mirar el primer consejo de la Biblia. Para poder aprender a ser vigilantes, necesitamos evitar las malas conversaciones. Sencillo. Si usted y yo queremos ser personas que puedan estar atentos a la voz del Señor, entonces cuidado con lo que estamos escuchando a nuestro alrededor. Lo que escuchamos a nuestro alrededor muchas veces puede que nos distraiga de escuchar la voz que debemos escuchar, que es la de Dios. Dios quiere revelarnos sus planes, como ya se lo dije. Dios quiere revelarnos su voluntad, pero para poder revelarnos su voluntad, nosotros necesitamos entender que necesitamos evitar malas conversaciones. Primera de Corintios capítulo 15, verso 32 me dice, verso 33 me dice, no erréis. En otras palabras, no se equivoquen. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Y mire, ¿dónde nosotros escuchamos malas conversaciones? ¿En dónde comúnmente o quiénes son las personas que hablan conversaciones que no son sanas o que no me conviene a mí escuchar? Normalmente las malas conversaciones las tenemos o las escuchamos con las malas compañías. Así que si no queremos que nuestras buenas costumbres se corrompan o se echen a perder, debemos de tener cuidado quiénes son nuestras amistades o quiénes son nuestras compañías, con quién pasamos más tiempo, a quién estamos escuchando más tiempo, con quién conversamos durante el día, qué personas son las que yo acostumbro precisamente visitar o que me visiten. ¿Qué clase de conversaciones tenemos cuando nos sentamos con estas personas? ¿Están corrompiendo mis buenas costumbres, lo que yo escucho, o están edificando en mí el carácter de Cristo? ¿Están echando a perder las buenas costumbres que enseña la palabra, los buenos valores que enseña la palabra, o están precisamente construyendo en mi mente la mente de Cristo? Bien importante que nosotros entendamos, si yo quiero escuchar la voz de Dios, debo tener cuidado a quién estoy escuchando. Debo de tener cuidado quién está a mi lado hablándome. Acuérdense que Adán y Eva pecaron porque escucharon una voz extraña. Escucharon una voz diferente que les enseñó algo distinto a lo que Dios les estaba enseñando. Que les dijo algo distinto a la voluntad de Dios por haber escuchado una voz extraña. Así que si queremos nosotros aprender a ser personas vigilantes, por favor, tenga cuidado de las amistades que usted esté frecuentando. Comúnmente yo se lo digo a mis hijos esto: hijo, por favor, ten cuidado con las conversaciones que tienes. Ten cuidado con los amigos, entre comillas, en el trabajo, en la escuela. Ten cuidado cuando ellos comiencen a hablar cosas que son vanas, que son profanas, cosas, ¿por qué no decirlas, inmorales, cosas sucias, cosas morbosas, o comiencen a estar criticando solamente a las demás personas,
o haciendo burla de los demás, esas conversaciones no convienen. Te corrompen a ti. O si están hablando inclusive de criticar a la iglesia donde tú asistes, de hablar de los errores de los líderes, hablar de los pastores, hablar de muchas cosas, pero no hablas de lo que dice la palabra. La palabra dice que todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que merece honra, dice que en eso debemos de pensar, en eso debemos hablar. Si no hablamos de esas cosas, se va a corromper nuestras buenas costumbres, se va a corromper, ¿por qué no decirlo?, nuestra fe. El versículo 34 dice: velad debidamente y no pequéis. Piensen bien lo que es correcto, dice la traducción del lenguaje actual, y dejen de pecar, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, después de que me dice que cuide mis amistades, que cuide las conversaciones, me dice: velad debidamente y no pequéis. Porque si yo no cuido esas conversaciones, puedo pecar. ¿Sabía eso? Si yo no cuido lo que estoy diciendo, si yo participo de lo que otros están hablando, porque a veces cometemos ese error, ¿verdad? Dices: bueno, yo no estoy contando ese chiste grosero, yo no estoy hablando mal de la otra persona. Ah, pero qué bien te estás riendo y qué bien estás tú participando cuando se está hablando mal o se está haciendo burla de los demás. También estamos pecando. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Así dice el versículo? Qué bueno que sabe la Biblia, ¿eh? Jorge 3:16 dice Hugo, ¿verdad? No. ¿Sabe cuál es? Es Proverbios 3:1. Pero es un dicho, ¿verdad?, que lo podemos nosotros aplicar aquí. No tiene nada que ver con que esté escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no podemos nosotros participar, eso lo dice la Biblia, de los pecados ajenos. No podemos nosotros participar de las obras de las tinieblas. No podemos participar. No podemos ni gozarnos con ellos. No podemos. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, número 2. Para poder ser vigilantes, necesitamos también evitar que nuestros corazones se endurezcan. Mire, bien importante este punto. No solamente me va a ayudar a mí el evitar las malas conversaciones para yo ser una persona vigilante, sino que también tengo que aprender a evitar que mi corazón se vaya a endurecer. Cuidado, porque este es un proceso que se va dando lentamente en la vida de muchas personas y no se dan cuenta que su corazón se ha endurecido. Que Dios nos guarde de que nuestro corazón se endurezca. Y hoy vamos a ver cómo es que un corazón se puede endurecer. ¿Qué cosas enseña la Biblia que pueden hacer que mi corazón sea duro? Y probablemente yo estoy en la iglesia, pero el que yo esté en la iglesia no va a impedir que yo corra el riesgo de que mi corazón se endurezca. Oiga lo que le estoy diciendo, por favor. El que esté en la iglesia no va a impedir que corramos el riesgo de caer en el peligro de que mi corazón se endurezca. Voy a explicarlo esto. Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Note por favor, porque aquí está el Espíritu Santo a través de este versículo diciéndome cómo mi corazón se puede endurecer, cómo mi corazón se puede cargar, dice ahí, de dos cosas.
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Entonces, ¿cómo se endurece nuestro corazón? Número 1, aquí dice, con los placeres del mundo. Lo acabamos de leer, con los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque dice que no se cargue nuestro corazón de glotonería y embriaguez. Glotonería y embriaguez precisamente está hablando de placeres que le causan, que el mundo causa a nuestra vida. La gente muchas veces piensa solamente en banquetes, la gente piensa en parrandas, la gente piensa en la vida loca, la gente piensa a veces en embriagarse, la gente piensa en tantas cosas que muchas veces hacen que nuestro corazón se endurezca. ¿Por qué la gente muchas veces no quiere recibir palabra del Señor? Porque les interesa más los placeres del mundo. Les interesa más pasarla bien. Les interesa más vivir la vida desordenada. Les interesan mucho los placeres del mundo. Se han engañado pensando que en la iglesia no nos va bien. Se han engañado pensando que en la iglesia no la podemos pasar bien. Yo quiero decirte que en la iglesia la podemos pasar bien. Y la pasamos bien, aleluya. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en su presencia. Hay una paz que tú no puedes experimentar en los placeres del mundo. El mundo te va a dar placer por un momento, mientras te dura la droga, mientras te dura el efecto del alcohol, mientras estás allá en el baile, mientras estás allá gozando. Pero cuando se acaba ese gozo, cuando se acaba ese placer, vuelve a ser la misma persona miserable de siempre. Pero el gozo que Dios pone en tu vida es un gozo perpetuo sobre tu cabeza. La paz que Dios pone en tu vida es una paz que nadie puede dar, que solamente el Señor la puede poner en tu corazón. La tranquilidad que Dios puede poner en nuestra vida, ninguna droga, ningún sedante, ningún calmante la puede dar, solamente su presencia, aleluya. Sin embargo, la gente, su corazón se endurece por los placeres de esta vida. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, oiga, y habla de qué está hablando, ¿ok? De los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino precisamente del mundo. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, son cosas, que muchas veces nos hacen que nuestro corazón se endurezca y no quiera recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en darle gusto a su carne. La gente está ocupada en lo que sus ojos miran, en lo que sus ojos desean. La gente está ocupada en la vanagloria de la vida, en ser famoso, en ser poderoso, en ser reconocido, en ser aplaudido. La vanagloria de la vida. Y cuando estamos ocupados en estas cosas, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Es muy difícil reconocer lo que Dios tiene para nosotros. La otra cosa que nos revela la palabra, que hace que un corazón se endurezca, es precisamente los afanes de la vida. Lo vuelvo a repetir otra vez, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y dice: y de los afanes de esta vida, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, cuidado con los afanes de esta vida. La gente se afana por muchas cosas. Cuando hablamos nosotros de afán, la palabra afán, ¿sabe qué quiere decir? Preocuparse desmedidamente con anticipación. Eso es afán. No significa que sea malo planear. No, debemos de planear. Sí,
hay cosas que nos preocupan y es de humanos preocuparse y está bien, es normal. Pero cuando yo me preocupo desmedidamente, con mucha anticipación, yo me estoy afanando. ¿Qué es preocuparse desmedidamente? Que algo me esté quitando a mí el sueño, que yo no pueda ni comer, que yo no pueda ni dormir, que yo no pueda estar tranquilo porque algo me está quitando el sueño, porque estoy afanado con esto. Esa es la palabra afán. Y los afanes de la vida endurecen el corazón de una persona. Ahora, por eso le decía hace rato, tengamos cuidado porque podemos estar en la iglesia y aún así caer en el error de que mi corazón se endurezca. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que caen en los afanes de la vida. Cuidado. Hay cristianos que a veces se preocupan demasiado en cosas que vamos a ver que la Biblia me está diciendo, no quiero que te afanes. No quiero que te preocupes por estas cosas, porque si te preocupas mucho por estas cosas, vas a dejar de ser vigilante, vas a dejar de estar atento a mi voz, vas a dejar que tu corazón se endurezca, y yo no quiero que tu corazón se endurezca. Por eso debes de tener cuidado con los afanes de la vida. ¿Por qué cosas nos afanamos principalmente? Aquí lo dice Jesús hablando con los discípulos que le escuchaban, con la gente que le seguía, les hablaba acerca de las cosas que a veces nos preocupan más a los seres humanos. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Qué es por lo que más nos preocupamos normalmente? Dígame algo. Dinero, dice por ahí alguien. ¿Qué más? La salud, los hijos, ¿verdad? Las necesidades básicas de cada día. Y eso es lo que dice la palabra. Mateo 6:31 y luego el 32 dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo. Cuando dice por todo eso, los versículos anteriores estaban hablando de comida, de bebida, de ropa, de las necesidades básicas que tenemos cada uno de nosotros como personas. Y Jesús les dice, así que no se preocupen, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y todo eso tiene que ver con lo que decía alguien por ahí, con tener un poco o tener dinero, ¿verdad? Porque hoy en día para comer, vas a la Walmart y le dice, me da por favor 10 kilos de carne, 2 litros o 2 galones de leche, 3 bolsas de tortillas, una bolsa de frijoles y muchos vegetales. Y gracias. ¿Qué sucede? Hay que pagarlo, ¿verdad? Hay que ir a trabajar para tener ese dinerito. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Inclusive la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que tenemos que trabajar todos en lo que nos ha tocado, pero hay que trabajar. Pero dice la Biblia, ok, trabaja, pero ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Dice, esas cosas, escúchelo bien, por eso escogí esta versión. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. La Reina Valera dice, esas cosas piensan los gentiles. ¿Sí? Pero cuando dice gentiles está hablando precisamente de los incrédulos, de aquellos que no tienen la fe que usted y yo estamos aprendiendo, de aquellos que no se guían por la palabra de Dios o la brújula que se nos está enseñando a nosotros. Ellos no tienen la fe que usted y yo tenemos, ellos no tienen las promesas que usted y yo tenemos, ellos no confían en el Dios que usted y yo confiamos. Por lo tanto, su pensamiento es dominado por estas cosas. Por eso esa gente se afana. Por eso los ves trabajar de sol a sol a veces. Por eso descuidan su familia.
Por eso descuidan sus hijos, por eso descuidan su matrimonio, por eso su corazón se comienza a endurecer. Hay buena palabra, hay buena enseñanza, hay mover de Dios, pero ¿por qué no entra esa palabra en esa vida? ¿Por qué no llega esa palabra a esos corazones? La razón es que el afán ha endurecido ese corazón. Son tanto el tiempo que pasas trabajando. Como decía el maestro que vino a enseñarnos, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿De dónde vienes? ¿De trabajar? ¿De qué estás cansado? De trabajar, ¿verdad? Te duermes y estás soñando que estás trabajando. Y según tú te duermes para descansar. Cuidado, amados hermanos, cuidado que no nos domine este pensamiento que domina a los incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque dice, mira lo que te dice la palabra del Señor. Y ojalá tú lo creas en el nombre de Jesús. Dice, pero su Padre Celestial, nos está hablando ya a nosotros, nuestro Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Amén. Lo digo de este lado, escuché más aménes de este lado. Nuestro Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Esto te debe dar confianza. Esto nos tiene que dar paz, tranquilidad. Esto tiene que quitar de nosotros el afán que tienen los incrédulos, el afán que domina el pensamiento de los incrédulos. Ay, ¿cómo le voy a hacer el día de mañana? ¿Qué tal si no tengo para comer? ¿Qué tal si no tengo para vestir? ¿Qué tal si no tengo para esto? ¿Qué tal si no tengo para lo otro? La Biblia dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él lo va a suplir. Tú y yo solamente lo tenemos que creer. Y obviamente tenemos que cumplir nuestra parte. Pero cuando nosotros olvidamos estas promesas, mire, es muy fácil caer en el afán. ¿Por qué a veces usted ve que hay personas que entre semana no llegan a iglesia o no llegan a los estudios o no llegan a los servicios que hay a veces en las congregaciones? ¿Por qué? Porque a veces no cae mal unas horas extras en nuestros trabajos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, no. Estamos hablando del afán, del preocuparse desmedidamente, ¿sí? Aún el hombre, hermanos, en su capacidad ha designado una semana de trabajo diciendo que lo correcto es estar trabajando 8 horas diarias, 40 horas por semana, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esa semana? Semana inglesa. Quiere decir que cuando pasamos de las 40 horas, usted y yo ya estamos overtime. ¿Ah? Semana americana, dice la hermana Tere Taylor. Pero algunos no tienen ni semana inglesa, ni semana americana, ni semana mexicana. Algunos tienen como semana africana. Piensan que nacieron para ser esclavos del trabajo. Cuidado, hermanos, cuidado, ¿sí? A veces queremos amasar fortunas y perdemos las mejores fortunas que tenemos en nuestras manos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces yo he tenido que hablar con personas y decirles, la Biblia enseña que nuestros hijos son herencia de Jehová? Y muchas veces por trabajar exageradamente y afanarnos tanto por las cosas que vemos, por las cosas que necesitamos, por estar al estándar que nos pinta la sociedad o el famoso sueño americano, por tratar de lograr el famoso sueño americano, muchas veces perdemos lo mejor. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra salud. Y a veces, aunque hayamos ganado tanto dinero, al rato ese dinero no lo podemos disfrutar porque nuestra salud ya no nos permite disfrutarlo. ¿De qué sirvió entonces tanto matarse?
¿De qué sirvió entonces tanto afán? ¿De qué sirvió si perdiste tu matrimonio? ¿De qué sirvió si perdiste a tus hijos? ¿De qué sirvió si perdiste a tu salud? Por eso el Señor dice: no se afanen. Porque Él sabe, Él nos conoce, Él nos creó. ¿Sabes que Él te creó? Él sabe que no estamos diseñados para trabajar todos los días del año sin descanso. No, hasta Él mismo descansó. Y si Él descansó, no es porque se haya cansado. Imagínese a Dios cansado. Ay, espérenme un momentito, ya me cansé. No, Él es Dios. Él descansó no porque se haya cansado. Él descansó para decirnos: llévatela. Relax, dice aquí el hermano. Llévatela tranquilo. ¿Sí? Hay un límite. Hasta los motores se desvielan. No creas que el tuyo no se va a desvielar. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo a una persona se le puede endurecer el corazón? Por favor, hermano, abra su corazón, abra su mente a esto que le estamos enseñando, porque se lo digo, no sé cuántas veces ya se lo repetí esto, y lo quiero repetir una vez más. Yo sé que a veces me dicen mis hijos: papá, ¿por qué a veces repite las cosas 2 o 3 veces? Le digo: se las repito 2 o 3 veces porque quiero que se graben en nuestras mentes estos principios bíblicos. ¿Sí? Aún estando dentro de la iglesia, podemos caer en el error de que nuestro corazón se llene de glotonería y de los afanes de este mundo. Y entonces eso va a producir que yo tenga un corazón endurecido. Un corazón que no sepa escuchar la voz de Dios. Un corazón que no esté atento a lo que Dios quiere decir. No puedo yo estar atento, sobrio a lo que Dios quiere decir. ¿Por qué? Porque no hay en mi mente, no hay en mi corazón lugar para que Dios hable. En mi mente hay números, en mi mente hay negocio, hay trabajo, hay clientes, hay esto, hay lo otro, hay viajes aquí y allá. Pero no hay un espacio para que Dios hable y me muestre lo que quiere hacer. Por eso dice: no te afanes. Trabaja, confía en mí, voy a suplir todo lo que te necesita, lo que tú necesitas. Y yo no sé usted, pero yo he comprobado que esto es verdad. ¿Cuántos han comprobado que esto es verdad? El Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Por eso el versículo 33 dice bien claro: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Oiga, por encima de todo lo demás. Si no quieres que tu corazón se endurezca, si no quieres caer en los afanes de esta vida, de este mundo, tienes que aprender a buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevar una vida justa, dice el versículo. Y entonces dice: Él, el Señor, les dará todo lo que necesitan. Me gusta porque no dice les dará algunas cosas, dice les dará todo lo que necesitan. Amén. Eso dice la palabra. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Él me está dando todo lo que necesito. Por lo tanto, no necesito afanarme. No voy a buscar otras riquezas por perder las mayores riquezas. Amo a mi esposa, amo a mis hijos y no los quiero perder a ellos. ¿De qué me va a servir el día de mañana tener un gran negocio, tener los bolsillos llenos de dinero, de miles de dólares, pero no tengo lo que más amo en esta vida? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Eso es vanidad. Por lo tanto, busquen el reino de Dios, dice la palabra. Y luego continúa el versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana. Gloria a Dios. Mire cuánta gente estará preocupada el día de hoy por la cuestión de la guerra. ¿Qué va a pasar? Está subiendo la gasolina como no tenemos idea. Allá en California está alcanzando casi los $6 y los de California ya están gritando en el cielo. Nosotros ya rebasamos los $3, ya no sé a cuánto va. ¿Tres qué? ¿3 qué? 3.36, aleluya, wow. Pero yo quiero pensar mejor en Juan 3.16, ¿verdad?
Porque si me pongo a pensar en esos números, mira hermano, me voy a empezar a preocupar y me voy a empezar a afanar y voy a empezar a dudar de la bondad del Señor y voy a empezar a dudar de que la palabra de Dios es verdad. No, Él prometió, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Por eso le dije que afán es preocuparse desmedidamente con anterioridad. No es que no te puedas preocupar. Sí, hay que planear. La misma palabra enseña, hay que planear. Pero una cosa es planear y la otra cosa es afanarse. No se afane. Cada día traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mire, mucha gente, yo he visto que a veces están trabajando así y dicen, ay, es que me quiero retirar temprano, y por eso estoy trabajando así, pastor, porque la verdad quiero retirarme temprano. Y ¿sabe qué? A veces lo logran. Se retiran tan temprano que después ya no los vemos en la iglesia. ¿De verdad? Porque querían retirarse temprano. Y dije, ay, se me olvidó preguntarle de dónde se querían retirar. ¿Sabe qué? A veces la gente trabaja tanto que les pasa lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Aquel necio que se sentó y dijo, ahora sí necio, ahora sí gózate con todo lo que has ganado. Era un necio, dice la Biblia, ¿verdad? Alma, gózate. Mira todo lo que has logrado, gózate. Y viene la palabra y le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y lo que has ganado, lo que has amasado, ¿para quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿A quién se lo vas a dejar? Porque ni tu esposa está, ni tus hijos a lo mejor. ¿Quién se lo va a disfrutar? ¿Sí? Cuidado, hermanos, cuidado con esto, por favor. Dios puede darnos y darnos demasiado y no tiene ningún problema con darnos. Pero acuérdese, la regla es esta: Él nos va a prosperar conforme prospera nuestra alma. Si mi alma no prospera y yo me afano, el día de mañana el resultado va a ser un corazón duro. Y un corazón duro no puede estar atento a la voz de Dios. Un corazón duro va a descuidar su familia. Un corazón duro va a descuidar a sus hijos. Un corazón duro no va a querer servir al Señor porque su Dios es el dinero. Por eso la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. No podemos servir al dinero o a las riquezas y no podemos servir al Señor. Tenemos que servir y amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como dice la Escritura. Aleluya. Ahora escuchen. Mire lo que dice Lucas 21, versículo 34. Después de que dice que mis corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Dice, tengan cuidado, la traducción del lenguaje actual. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y luego dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Cuando dice porque como un lazo vendrá, se refiere a una trampa que sorpresivamente se encontraba un animal o se encontraba alguien que iba caminando por el bosque o por alguna vereda y no sabía que de momento al caminar una trampa o un lazo lo iba a atrapar. Eso es lo que está indicando aquí la palabra. Porque como un lazo, o sea, como una sorpresa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda
la tierra. ¿De qué está hablando aquí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando aquí del fin de todas las cosas. Por lo tanto, amados hermanos, no nos pasemos la vida pensando, dice ahí, en banquetes, afanándonos por las cosas del día de mañana. No nos pasemos la vida pensando en, preocupándome de más en lo que voy a comer, en lo que voy a beber, en lo que voy a vestir. No nos pasemos la vida pensando en los deleites de este mundo, que quiero gozar, que quiero darle vuelo a la hilacha, como decimos, o vivir la vida loca, déjenme. No. Es tiempo de pensar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La vida cristiana, tú y yo vamos a darnos cuenta que la vida cristiana es una vida de renuncias. ¿Oyó lo que dije? La vida cristiana es una vida de renuncias. No es que el pastor nos prohíba esas cosas. No es que los siervos de Dios prohibamos esto o aquello. No, es que la Biblia me enseña que yo debo de saber elegir lo que me conviene y lo que no me conviene. Decidir pensar en lo que me conviene pensar y en lo que no me conviene pensar. Decidir afanarme o no afanarme. Decidir preocuparme de más o confiar en la palabra del Señor. Decidirme confiar en mis fuerzas, en mi capacidad, o confiar en el poder y la grandeza de Dios. Decídete. Es una vida de renuncias, es una vida de elecciones. Yo leía por ahí algo que me gustó y decía más o menos así: estar saludable es difícil. No tener salud también es difícil. Tener dinero es difícil. No tener también es difícil, ¿verdad? Servir al Señor es difícil. No servirlo, más difícil, ¿verdad? Ahora, elige tu dificultad. Usted la va a elegir, yo la voy a elegir. Si yo quiero estar saludable, me va a costar. Si no quiero estar saludable, también me va a costar. Pero ¿qué elijo? Voy a elegir lo que más me convenga y voy a renunciar a lo que no me convenga. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces la vida cristiana es de la misma manera. Es una vida de renuncias. Tito capítulo 2 verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, oiga, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué los cristianos no nos emborrachamos, por ejemplo? ¿Porque el pastor no los prohíbe? ¿Por qué los cristianos no nos drogamos? ¿Porque los pastores no lo prohíben? ¿O porque nosotros, conforme a la palabra, nos damos cuenta que son cosas a las que tenemos que renunciar, porque no me ayudan a vivir en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa? ¿Verdad? Todas las cosas que no me ayudan a mí a vivir de una manera sobria, de estar atento, porque estamos hablando de eso, de estar atento, de estar vigilante. Todas esas cosas que me quitan la atención de la palabra del Señor son cosas a las cuales yo tengo que aprender a decir no, a renunciar. Por eso la vida cristiana, te vas a dar cuenta que es una vida de renuncias. Cuando te digan, es que a ti el pastor les prohíbe ir a los bailes. No. Nadie. Usted se va a dar cuenta que estar en un ambiente así es algo que no me deja mucho para vivir una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. ¿Cuánta gente en medio de esos bailes, en medio de esas situaciones,
hacen tantas cosas tan desvergonzadas, suceden tantas cosas tan malas, suceden tantas cosas tan difíciles de creer. ¿Todo por qué? Porque están bailando y uno está deseando la mujer del otro y el otro está deseando la mujer del otro y esta le está echando el ojo al marido de la otra y aquella al otra y bueno, tantas cosas. Y a veces la gente está en esos ambientes y eso no nos permite vivir una vida justa y piadosa delante del Señor. Entonces, ¿qué hago yo? Renuncio a las cosas que me quitan mi atención del Señor. Renuncio a las cosas que no me ayudan a vivir de una manera sobria, porque yo quiero estar vigilante, para que cuando ese día venga no me agarre de sorpresa. No me agarre de sorpresa. Amén. Tercero, para poder ser personas vigilantes, no solamente tenemos que cuidar cuidar las conversaciones. No solamente tenemos que evitar que nuestro corazón se endurezca, sino tercero, para evitar, o mejor dicho, para ser vigilantes, tenemos que pasar tiempo en oración. Esto es bien importante, amados hermanos. Si usted quiere ser una persona realmente vigilante, atenta a lo que Dios quiere hablar. Atenta a lo que Dios le quiere mostrar sobre sus hijos. Atenta a lo que Dios quiere hacer en su familia, a lo que Dios quiere hacer en su matrimonio. Usted necesita aprender a dedicar tiempo especial a la oración. No hay de otra. No hay de otra. Lucas capítulo 21, versículo 36. Después de que el versículo 35 me dijo que vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, me dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo orando. Note, orar ¿en qué tiempo? Cuando sepan que hay guerra y que viene una tercera guerra mundial. Entonces sí, todo mundo hay que orar, pastor, por Ucrania, hay que orar por Rusia, hay que orar por esto. No, dice velad pues en todo tiempo orando. Por eso no me canso de decirle, y se lo repito una vez más, que la oración no es una actividad de ocasión. La oración no es una actividad de emergencia. No, la oración es una actividad de todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Iglesia, que no se nos olvide todas las cosas que están profetizadas que vendrán. ¿Se te hizo difícil estos 2 años de pandemia? ¿Se les hizo difícil a algunos? Sí, ¿verdad? Mucho temor, mucha angustia. ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si me complico? ¿Y qué tal si me llego a morir? Ay, ¿qué hago? ¿Voy al trabajo o no voy? ¿Viajo o no viajo? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Visito a mis familiares o no los visito? Fueron difíciles estos 2 años. Pensábamos que habíamos pasado lo peor. ¿Y quién iba a pensar que justamente cuando aparentemente las cosas se están relajando, y curiosamente ahora que nos dicen máscaras abajo, estamos en medio de una guerra? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Sí? Y ahorita ya difícilmente la gente está pensando en el famoso COVID. ¿Por qué? Porque las noticias están inundadas con la guerra que está sucediendo en Ucrania. Porque sabemos que si las cosas no se componen y se comete un error, podemos pasar a una guerra nuclear y ahí la cosa se va a poner difícil.
difícil, y no solamente porque las bombas nos lleguen a alcanzar, sino por la radiación que pueda quedarse en esta tierra y que pueda viajar de un lado a otro. Y además estamos en un país que si entrara a la guerra sería blanco de esos bombardeos también aquí. Y no nos conviene ninguna de esa clase de bombas aquí. Yo leía que estaban precisamente acusando ante la ONU a Rusia porque ellos están usando bombas termobáricas. No sé si ha leído eso en las noticias. Bombas termobáricas, o sea, bombas de calor. Es una bomba que explota en dos fases, ¿sí? La primera fase riega una nube de un combustible especial que cuando viene y explota se expande una nube que es un combustible especial. Y cuando viene la segunda parte, explota, y entonces toda esa nube que se regó, que entró por debajo de las puertas, que entró en los hoyitos de las casas, toda esa nube entonces la explota esta bomba, la segunda que viene ahí, y crea un vacío y un efecto de calor tremendo que desintegra a las personas. Imagínense, si esto es así, hermanos, este tipo de bombas las están usando. ¿Y por qué las están usando? Porque son bombas que, según los científicos, no afectan mucho el medio ambiente, no causan tanta radiación como las bombas nucleares, pero están haciendo una manera tan cruel y tan terrible de matar a la humanidad. O sea, una bomba de las otras pues cae y te desmiembras y vuelas en pedazos tu cuerpo y cosas así, pero estas bombas te desintegran. Con cuánta razón la Biblia profetiza que en los últimos tiempos, precisamente las guerras que habrían, dice que las cuencas se les desairían en los ojos. Habla de desintegrarse, y esto está en la Biblia, profetizado. Está en la Biblia, amados hermanos, y de esto nos está hablando la Biblia: escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Necesitamos estar en oración. Por eso acepte el reto de orar, y no por el temor a la guerra, no por el temor a que la crisis del COVID. No, acepte el reto de orar, porque se va a dar cuenta en un momento más que solamente en oración podemos vencer la tentación. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La traducción del lenguaje actual dice: ya se acerca el fin del mundo. Por eso, oiga esto, sean responsables y cuidadosos en la oración. Con cuánta tristeza, hermanos, le digo esto, pero una de las cosas que más descuidamos en las iglesias es la oración. Una de las cosas que más descuidan los cristianos es la oración. No descuidan su trabajo, no descuidan su negocio, pero sí descuidan la oración. Descuidan su familia, descuidan sus hijos y dejan de estar vigilantes, y su corazón se endurece. Por eso viene aquel día y los va a agarrar durmiendo, porque no están vigilantes. Pero la Biblia me exhorta y me dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrio, abre los ojos, esté atento, esté alerta, y comienza a velar en oración. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: no se olviden de orar. O sea, oren en todo tiempo, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, es lo que dice la traducción del lenguaje actual. Manténganse en estado de alerta. Y esto lo podemos entender ahorita precisamente con los que están viviendo en Ucrania. Ellos están en estado 100% de alerta.
Todos los hombres de 18 a 60 años no se les permitió salir del país. Aunque no estuviesen enlistados en el ejército, aunque no tuviesen ningún entrenamiento militar, a cada uno de ellos no se le permitió salir del país porque tienen que defender su nación. Qué tremendo. Están en estado de alerta en todo tiempo. Y dice, no se den por vencidos. ¿Cuántos cristianos se dan por vencidos? ¿Cuánta gente se da por vencida? En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Solo siendo responsables en la oración, escuche esto, lo repito, solo siendo responsables en la oración podremos vencer la tentación. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad. En otras palabras, estén alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, para que no cedan a la tentación. Velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso le decía que podemos estar en la iglesia y nuestro corazón se puede endurecer. ¿Por qué? Porque si no velamos y estamos en oración, podemos ser víctimas de la tentación. Hay muchos cristianos que diariamente se exponen a la tentación y por la gracia de Dios no has fallado. ¿Tú piensas que vas a lograr vencer sin estar orando? No te confíes. Yo quiero decirte que grandes hombres de Dios como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un gran adorador, este hombre llegó a fallar de una manera terrible. Así que no te confíes. Mantengámonos en oración, porque solamente en oración no vamos a ceder a la tentación. Cuarto, y con esto termino, la manera también de ser vigilantes es amándonos unos a otros y pensando en la esperanza de nuestra salvación. Esto nos va a ayudar a estar vigilantes. Esto nos va a ayudar a estar alertas. Cuando uno al otro nos mostramos amor, cuando el uno al otro nos alentamos, cuando el uno al otro nos animamos a orar, cuando el uno al otro nos animamos a asistir a la congregación, cuando el uno al otro decimos, hermano, échale ganas, estoy contigo. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Voy a estar orando por ti. Tú ora por mí. Vamos a orar unos por otros. Yo oro por tu familia. Tú ora por mi familia. De esta manera nosotros podemos ser vigilantes. Cuando tú le puedes decir a alguien, el pastor, por favor, mire, ore por mí. Pastor, mándeme versículos. Esté al pendiente. Llámeme cada mañana. Dígame si ya oré. Dígame si ya leí la palabra. Han sido pocas las personas que se han prestado a hacer eso. Que cada mañana yo les pueda llamar o yo les pueda mandar un texto y decirle, ¿ya oraste? ¿Ya leíste la palabra? ¿O te saliste de tu casa a trabajar y ni siquiera a Dios le dijiste gracias? ¿Sí? Estar amándonos unos a otros y pensar en la esperanza de nuestra salvación. Lo dice Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta. Traducción del lenguaje actual. Alerta, estar vigilantes, mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona.
Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Oiga esto, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Primera de Pedro 1, verso 13 dice: así que preparen su mente, estén alertas, estén vigilantes. Así que preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio y pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Me llama la atención esta parte. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. Hermanos, para estar alertas, para estar vigilantes, pensemos en la salvación inmerecida que vamos a recibir. A veces hay muchas noticias malas a nuestro alrededor, hay mucha angustia a nuestro alrededor, hay muchas cosas que nos atacan la fe. Pero para que tú te mantengas vigilante, para que te mantengas alerta, mantente pensando que pronto se llegará el día en el que estemos en su presencia y que vamos a recibir una salvación inmerecida que Él compró para nosotros. Manténgase pensando en eso, manténgase enfocado en eso, en su salvación. Que nada nos haga perder nuestra salvación. Amén. Nada nos haga perder nuestra salvación. Ningún afán, ningún problema, ninguna circunstancia, ninguna tribulación nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Está seguro usted también? Póngase de pie entonces. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos alertas, como ese centinela, Señor, que no se le da permiso de cabecear, como ese soldado que está en medio de la guerra en la cual nos encontramos y que tiene que mirar a todos lados para no ser herido de muerte. Ayúdanos a estar, Señor, vigilantes. Ayúdanos a estar atentos en medio, Señor, de tantas cosas que están pasando. Ayúdanos, oh Dios, a evitar las malas conversaciones, porque van a corromper las buenas costumbres. Ayúdame, Señor, a evitar que mi corazón se llene de dureza. Ayúdame a evitar que mi corazón se llene de glotonería y de los afanes de esta vida. No permitas que mi corazón se endurezca, Señor. No permitas que los placeres de este mundo, que el afán desmedido de esta vida me distraiga de tu palabra. No lo permitas, Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voluntad. Quiero conocer tus planes, mi Dios. Y necesito confiar en tu palabra, oh Dios. Necesito, Señor, confiar en tus promesas y decidir lo que es mejor para mi vida. Porque la vida cristiana está llena de elecciones. Ayúdame a elegir lo que es mejor para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. Lo que sea mejor para nosotros, conforme a tu palabra, Señor. Y ayúdame a pasar tiempo en oración para poder escuchar tu voz, Señor, para poder discernir lo que el enemigo quiere hacer. Muchas veces, Señor, tú nos puedes hablar en la oración y revelarnos cosas que están sucediendo en nuestro hogar.
cosas que nuestros hijos quizá nos están ocultando, cosas, Padre, que están sucediendo atrás de nosotros y que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos, pero a través de la oración podemos recibir la revelación que viene de ti, Señor. Pero a veces estamos tan distraídos, no estamos alertas, no estamos atentos, no estamos vigilantes, y por eso el enemigo viene como león rugiente, buscando a quien devorar, y a veces empieza a devorar nuestros hijos, empieza a devorar nuestra familia, empieza a devorar nuestro matrimonio, empieza a devorar nuestra salud, porque nosotros no estamos atentos en oración. Señor, permite que ya la oración sea algo vital en nuestra vida, que aceptemos el reto de estar orando constantemente, Señor. Levanta guerreros de oración en esta iglesia, pero guerreros, Padre, personas que estén ahí en el pie de la batalla, Señor, constantemente. Un guerrero no puede decir hoy llego, mañana no llego, hoy peleo, mañana no peleo. Constantemente está el guerrero ahí peleando. Ayúdanos, Señor, levanta guerreros de oración. Solamente así, tu palabra me dice, velando en todo tiempo, porque el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que estar velando en todos tiempos, ser sobrios y velad en oración, dice tu palabra. Ayúdame, Señor, ser responsable en la oración. Solamente siendo responsable en la oración voy a vencer la tentación. Y por último, Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y a recordar que tú vienes pronto, y a recordar que tú nos vas a dar la corona de la vida pronto, y que nos conviene entonces estar fieles hasta la muerte. Como dice tu palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdame a enfocarme, Señor, en la recompensa que tú tienes para nosotros. Quizá en este mundo no logremos todas las cosas materiales. Quizá en este mundo no logremos todos los sueños que quizá un día tuvimos, pero vamos a lograr lo mejor. Vamos a lograr estar en tu presencia, nosotros y toda nuestra familia con nosotros. Así lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.